Para hablar de Santa Teresa de Jesús he invitado al señor Manuel Ramos Medina. Él es director del Centro de Estudios de Historia de México de la Fundación Carlos Slim. Es autor de los libros El Carmelo Novohispano y Místicas y Descalzas. Manuel Ramos Medina, gracias por estar con nosotros. Muchas aquí gracias a ti, Sergio. en la entrevista. Hace poco empecé a leer sobre Santa Teresa de Jesús. Bueno, conocía sus poemas desde tiempo inmemorial, aprendimos todos de niños, pero es una mujer fascinante por muchas razones, ¿no es así? Yo creo que para entrar a leer a Santa Teresa es como si fuera una droga. Tú te metes a leer cualquier cosa de ella y empiezas a querer saber más y más y más y más, lo que la hace la gran mística del mundo occidental, junto con San Juan de la Cruz. En su historia de mi vida, leía yo recientemente la anécdota de que ella quería con tanta rapidez alcanzar la gloria de Dios que se quería volver mártir, y como niño se escapó con su hermano. Finalmente fue y los pescó un tío, pero se escapó con su hermano porque quería ir a predicar a tierra de moros, pero con la idea de que la mataran, de que la descabezasen, dijo. Ya. Bueno, hay que contextualizarlo, ¿verdad? Sí. Es decir, el catolicismo en España ve el triunfo frente a los moros a finales del siglo XV y sobre todo principios del siglo XVI. Entonces, España, Castilla, vamos a hablar más particularmente, dado que el tema de España es posterior, Castilla se siente pueblo elegido porque finalmente expulsa a los moros y es la otra religión que es la que le hace un enfrentamiento directamente y sobre todo en la mentalidad de la época. Santa Teresa de Jesús, Teresa Cepeda y Ahumada, en su momento, lo que quiere es como alcanzar ese cielo prometido y por lo tanto dejar todas las banalidades del mundo para ir a gozar de Dios. Y ese es su propósito. Es decir, ella sabe que el martirio es un paso inmediato al cielo. Y es lo que andaba buscando, porque desde muy niña sentía un amor profundo por su Dios. ¿Cómo es que entra al convento y cómo es que finalmente empieza a escribir también? Porque no era muy bien visto, tengo entendido, que una mujer escribiera. Bueno, su padre jugó un papel muy importante en su vida. Pierde a su madre muy joven ella, y entonces el padre, preocupada por ella, la va formando a su manera y le transmite el gusto por la lectura, sobre todo los libros de caballería. Y ella, un poco por lo que tú comentas, ella tiene una inquietud de encontrar aquello por lo que se va a enamorar, que es precisamente el camino a Dios. Y desde muy jovencita, el padre incluso la acompaña a un convento del Carmen Calzado para distinguirlo un poco de la reforma que va a llevar a cabo ella. Es un convento que está en las afueras de Ávila, muy amplio, muy grande, donde las monjas... Y ahí que se le conozca como Teresa de Ávila, ¿no? Porque tengo entendido que no nació en Ávila, ¿no? Sí nace en Ávila, es decir, en las cercanías de Ávila, y ella ingresa al convento de la Encarnación de Carmelitas. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XVI, de tal manera que no hay descalzas, simplemente es el Carmelo. Bueno, pero ella se encuentra con una comunidad un poquito relajada entre comillas, es decir, permisivas. Pasan momentos de hambres inclusive, y las monjas tienen que salir del convento para pedir limosna. Un convento que es un espacio para mujeres de cierta condición social, es decir, que son mujeres que escogen una vida religiosa, pero van a tener o van a continuar con un tipo de vida, pues dijéramos, accesible, con visitas constantes de sus familiares y amigos, y este es el convento que se encuentra Santa Teresa en aquella época. Como todos los seres humanos, cuando no estamos en lo nuestro, aparecen las enfermedades. Yo lo digo mucho a mis alumnos del ITAM, por cierto, les digo, quien no está en su carrera sufre gastritis, colitis, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, y ella sufre de enfermedades como lo ha sufrido durante toda su vida. Y incluso aparentemente murió, y cuando le estaban haciendo la mascarilla revive. ¿Sí? Y esto le hace reflexionar enormemente. Tiene que salir un tiempo del convento, regresa y decide llevar a cabo una vida muchísimo más estricta en compañía de unas cuantas
mujeres. Hay un dicho que se le atribuye, no está probado, pero se dice callejeramente, y perdón por las feministas, que decía Santa Teresa, mujeres juntas ni difuntas. Yo agrego hombres juntos ni difuntos, porque la convivencia humana es muy difícil, así como también es maravillosa. Y finalmente, apoyada por la autoridad, sobre todo de Felipe II, lleva a cabo un desprendimiento de la orden donde ella se formó, con la Virgen del Carmen presente, con todas las características del Carmelo, y decide desprenderse precisamente del Carmelo para fundar una nueva congregación que es precisamente la Reforma Teresiana, lo que se conoce como las o los también carmelitas descalzos. Descalzo quiere decir no tanto que andaran sin zapatos, sino más bien reformados, es decir, con una disciplina mucho más estricta. Y entonces cambia inclusive de espacio y encuentra una pequeña casa que se va reformando ya dentro de la ciudad de Ávila, dedicado a San José, que fue para ella su gran protector. Y entonces ella empieza ahí una renovación de la vida y dice que no quiere más allá de 13 religiosas. Con el tiempo va cambiando y llega hasta 20. Cuando se llega a 20, de acuerdo a las constituciones que ella escribió, se tiene que buscar un nuevo convento para invitar a otras mujeres que lleven a cabo este tipo de vida. Lo cual para su momento fue sumamente novedoso porque era una vida muy reformada, muy renovada, como se venía llevando a cabo a principios del siglo XVI en la rama de los franciscanos, sobre todo por la reina Isabel, que quiere que se reformen los religiosos. ¿Cómo es posible que una monja más tan estricta en lo que hace a su propia vida, pues nos escriba para empezar una autobiografía y después una serie de poemas que tienen incluso hasta un sentido erótico, claro, con Dios, pero que realmente versan en lo erótico? Bueno, mira, en parte, ella tiene una inquietud por escribir, sí, desde como te decía yo, desde muy joven, y ella de tal manera se envuelve en este mundo de la mística que sus confesores la invitan precisamente a escribir. Es decir, no es que ella hubiera querido destacarse, sino que sus confesores precisamente, al ver las características que ella tenía, la invitan a que escriba y empieza a escribir. Empieza a escribir. Yo pienso, como fue el caso de Sor Juana, en el caso de la Nueva España, que estas mujeres tan bebidas de Dios, pero también con una inquietud intelectual muy fuerte, una soledad también muy fuerte, su compañía es la escritura. Es decir, su objetivo es la vida religiosa, lo llevan a cabo, llegan a unos grados incomprensibles para nosotros, que le hace soltar una pluma que para ella es una pluma que está influenciada directamente por Dios, por el Espíritu Santo inclusive, ¿no? Y entonces sus mismas religiosas, sus hermanas de religión, es decir, sus compañeras de vida, quieren guardar un testimonio de ella, es decir, ella es tan grandiosa, es la reformadora, que sus seguidoras quieren de alguna manera que ella deje testimonios de su vida. Y esa es la razón por la que escribe. Ella tiene una comunicación epistolar con el mundo de fuera enorme, que están publicadas además, ¿sí? Porque es una forma de contacto con el mundo exterior como una mujer modelo, pero no porque ella se sintiera, sino porque la sociedad la veía como un modelo y por eso tiene una comunicación enorme. Y se dedicó a escribir enormemente, pero también a fundar conventos. Yo me acuerdo, el profesor Berthe, que fue mi director de tesis en Francia, decía, bueno, yo no entiendo cómo una mujer de clausura, que busca la clausura, casi siempre estaba fuera de ella, porque andaba fundando conventos por toda la península ibérica. ¿Cuál es el legado religioso de Santa Teresa? Bueno, desde luego su escritura, sin lugar a dudas. No es casual que la Iglesia misma la proclame como doctora de la Iglesia. Si tú la ves iconográficamente, siempre está con una pluma, porque toda su vida escribió. Llega a ser una mujer que, como te decía, es un modelo porque precisamente queda la escritura. Yo creo que en el mundo religioso o no religioso hay cantidad de hombres o mujeres que escribieron, pero no se conocieron sus escritos. En el caso de Santa Teresa sí, porque era un honor recibir inclusive una carta de una mujer tan
con una gran personalidad, pero también con una gran autoridad, con una gran admiración en su entorno, que este es su legado precisamente. Yo creo, diría, en primer lugar, su personalidad misma, cómo vivió, su atrevimiento de llevar a cabo un desprendimiento, y tercero, la capacidad que tuvo para escribir. Desde luego, su biografía, el libro de las fundaciones, su poesía, como tú lo has nombrado, las constituciones para sus monjas, las cartas que se fueron por todos lados, y se convierte en un modelo tanto por su reforma, que de alguna manera esta reforma, su imagen es un modelo que cuestiona a otros conventos, ¿no? Es decir, como lo fue también cuando llega la reforma precisamente aquí a la Nueva España. ¿Y la orden de los carmelitas, las carmelitas, qué tan importante es ahora precisamente sobre la base de la influencia de Santa Teresa? ¿Hoy día? Sí. Mira, como todas las órdenes religiosas, han perdido muchísimos miembros. Sin embargo, en el caso concreto de México y de España, es una orden que se conserva. Aquí hay alrededor de 70 religiosos para el caso de los varones, y te va a llamar la atención, pero para el caso de las monjas, hay más de 20 monasterios contemplativos en el país. ¿Son pequeños igual que los que fundó ella? Nunca pasan de 20, 21, y entonces obviamente se abre otro convento. Yo no diría, ¿qué mujer ahora del mundo intelectual, profesional, podría pensar en ingresar a un convento? Uno diría, ya no es una respuesta. Pues el hecho de que haya más de 20 monasterios contemplativos en nuestro país, yo creo que habla de una posibilidad que a veces podemos decir es un privilegio. Manuel, ¿de dónde surge tu admiración por Santa Teresa? Mira, yo creo que mi pasión, te puedo decir, por Santa Teresa nace cuando yo estaba pensando en hacer la tesis de licenciatura en la Universidad Iberoamericana. A través de una maestra mía, Cristina Torales, me dijo, ¿por qué no trabajas una crónica inédita que se encuentra en Tulane University? Y entonces yo vi varias posibilidades, pero dije, bueno, esto me interesa desde el punto de vista historiográfico, una crónica que no se conoce, y entonces pedí una copia, en aquel entonces una copia de microfilm, y empecé a leerla. Es de un carmelita descalzo, originario de España, que viene a la Nueva España y se envuelve, lo conquista la Nueva España, y se vuelve un criollo peninsular, pero acriollado. Y empieza a describir todo lo que es la historia de la orden. Y a mí me fascinó. Ahí conocí a Teresa. Y a partir de ahí nunca he dejado de estar en contacto con la orden, de leer, porque es inagotable el tema. Si tú lees las obras de Santa Teresa y las vuelves a leer, encontrarás algo que no habías visto. Y sobre todo a lo que yo me dedico. Es un estilo complicado en realidad. Sí, es un estilo, porque es la época, la escritura. ¿Sí? Pero es mucho más accesible que, por ejemplo, la poesía de San Juan de la Cruz. ¿Sí? Es decir, ambos escritos son, como te decía en un principio, la escritura máxima de la mística occidental. Yo quiero agradecerte, Manuel Ramos Medina, el que nos hayas ayudado a comprender a Santa Teresa de Jesús poco después de los 500 años de su nacimiento. Yo soy quien te agradezco. Muchas gracias, Sergio. Y a usted, amigo televidente, que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.